Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Guardia Civil. Escala de cabos y guardias. Temario sintetizado. Tema 5. Derecho de la Unión Europea, Bloque 1. Tratado de la Unión Europea, Bloque 2. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 1. Tratado de la UE. Título 1 a 6. 1,1. Título I arts 1 al 8. Las altas partes contratantes constituyen entre sí una Unión Europea. La Unión se fundamenta en el presente tratado y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin frontera interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación, y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. La Unión establecerá una unión económica y monetaria, cuya moneda es el euro. Toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponde a los Estados miembros. Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los tratados. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los tratados. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de 4/5 de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2. La Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes, con el objetivo de establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad, basado en los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación. 1,2. Título 2. Arts 9 al 12. La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa. Los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través del Parlamento Europeo. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.
Un grupo de al menos 1 millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los tratados. Los parlamentos nacionales contribuirán activamente al buen funcionamiento de la Unión. 1,3. Título 3. Arts 13 al 19. Las instituciones de la Unión son: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, denominada en lo sucesivo Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas. Parlamento Europeo. ¿Qué es? El Parlamento Europeo, P, es un importante foro de debate político y de decisión al nivel de la UE. Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente por los votantes de todos los Estados miembros para que representen los intereses de los ciudadanos en el proceso legislativo de la UE y garanticen el funcionamiento democrático de otras instituciones de la Unión. A raíz de los sucesivos cambios en los tratados europeos, el Parlamento ha adquirido amplios poderes legislativos y presupuestarios que le permiten fijar, de forma conjunta con los representantes de los gobiernos de los Estados miembros en el Consejo, la dirección hacia la que se orienta el proyecto europeo. El Parlamento Europeo tiene su sede en Bruselas y Estrasburgo. ¿Quién lo forma? En la actualidad el Parlamento Europeo está formado por 705 diputados que representan a los ciudadanos de 27 Estados miembros. El presidente es elegido para un periodo renovable de 2 años y medio, es decir, la mitad de una legislatura. Desde 1979, los diputados son elegidos por sufragio universal directo por un periodo de 5 años. En cada estado se elige un determinado número de diputados en función de la población. España elige a 59 diputados. En el P los diputados se organizan en grupos políticos, no por nacionalidades. Competencias. El Parlamento Europeo tiene 3 competencias básicas: legislativa, presupuestaria, control. Competencia legislativa. La competencia para adoptar las leyes europeas, directivas, reglamentos, etc., corresponde de manera compartida al P y al Consejo de la UE mediante un procedimiento legislativo ordinario. Competencia presupuestaria. El Parlamento Europeo participa junto al Consejo de la UE en la aprobación del presupuesto. El procedimiento de aprobación se inicia con el anteproyecto que presenta la Comisión al Consejo de la UE que, una vez aprobado por este, se convierte en proyecto. Competencia de control. El Parlamento Europeo tiene una serie de competencias de supervisión y control que le permiten realizar un seguimiento de otras instituciones, del correcto uso del presupuesto de la Unión Europea y garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria. El Parlamento Europeo ejerce el control democrático de las instituciones de la UE. ¿Cómo funciona? Los diputados están agrupados en 8 grupos políticos y trabajan en comisiones y delegaciones parlamentarias y en sesiones plenarias. En las comisiones se prepara la legislación. Y en las sesiones plenarias se aprueba la legislación. El Parlamento Europeo se reúne y delibera en público y sus decisiones se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE. El Parlamento Europeo trabaja en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. Todo ciudadano de la Unión Europea y todo residente en un Estado miembro se beneficia, bajo ciertas condiciones, de un derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Cualquier ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a presentar una petición al Parlamento Europeo sobre un asunto que pertenezca al ámbito de actividades de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea. Función: representar a los gobiernos de los Estados miembros,
adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la UE. Miembros, ministros de cada país de la UE en función del tema que se vaya a tratar. Presidente, cada Estado miembro ejerce la presidencia por turnos de 6 meses. Francia enero-junio de 2022, República Checa julio-diciembre de 2022, Suecia enero-junio de 2023, España julio-diciembre de 2023, Bélgica enero-junio de 2024, Hungría julio-diciembre de 2024, Polonia enero-junio de 2025, Dinamarca julio-diciembre de 2025, Chipre enero-junio 2026, Irlanda julio-diciembre de 2026, Lituania enero-junio de 2027, Grecia julio-diciembre de 2027, Italia enero-junio de 2028, Letonia julio-diciembre de 2028, Luxemburgo enero-junio de 2029, Países Bajos julio-diciembre de 2029, Eslovaquia enero-junio 2030, Malta julio-diciembre de 2030. Año de creación: 1958, Consejo de la Comunidad Económica Europea. Sede Bruselas, Bélgica. En el Consejo, los ministros de cada país de la UE se reúnen para debatir, modificar y adoptar leyes y coordinar las políticas nacionales. Cada ministro tiene competencias para asumir compromisos en nombre de su gobierno, en relación con las actuaciones acordadas en las reuniones. El Consejo es el principal órgano de decisión de la UE junto con el Parlamento Europeo. No debe confundirse con A. El Consejo Europeo. Cumbres trimestrales en las que los líderes de la UE marcan las grandes líneas de las políticas europeas. B. El Consejo de Europa. Organismo ajeno a la UE. ¿Qué hace el Consejo? Negocia y adopta la legislación de la UE junto con el Parlamento Europeo, a partir de las propuestas de la Comisión Europea. Coordina las políticas de los Estados miembros. Desarrolla la política exterior y de seguridad, siguiendo las directrices del Consejo Europeo. Celebra acuerdos entre la UE y otros países u organizaciones internacionales. Junto con el Parlamento Europeo, aprueba el presupuesto de la UE. Composición. El Consejo de la UE no está compuesto por miembros fijos, sino que se reúne en 10 formaciones diferentes, en función del tema que se vaya a tratar. Dependiendo de la formación, cada Estado miembro envía al ministro competente en la materia. Por ejemplo, al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, Consejo ECOFIN, acude el ministro de Economía de cada país. ¿Quién preside las reuniones? El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores tiene un presidente permanente, el alto representante para la política exterior y de seguridad de la UE. Las demás reuniones del Consejo las preside el ministro correspondiente del país, que en ese momento ostente la presidencia rotatoria de la UE. Por ejemplo, en el periodo de presidencia de Estonia, cualquier reunión del Consejo de Medio Ambiente estará presidida por el ministro estonio de Medio Ambiente. El Consejo de Asuntos Generales garantiza la coherencia de conjunto, con el apoyo del Comité de Representantes Permanentes, que actúan como embajadores nacionales ante la UE. Países de la zona del euro. Los ministros de Economía y Finanzas de los países de la zona del euro coordinan sus políticas económicas en el marco del Eurogrupo, cuyas reuniones se producen un día antes que las del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. Los acuerdos alcanzados en las reuniones del Eurogrupo se adoptan oficialmente el día después en el Consejo, por votaciones en las que solo participan los ministros de la eurozona. ¿Cómo funciona el Consejo? Todos los debates y votaciones son públicos. Para aprobar las decisiones, normalmente es necesario contar con una mayoría cualificada. El 55% de los estados, es decir, 16 países de los 27 miembros actuales, que representen como mínimo al 65% de la población total de la UE. Para bloquear una decisión, son necesarios al menos 4 países, que representen como mínimo al 35% de la población total de la UE. Excepción: las decisiones en temas sensibles como la política exterior y la fiscalidad deben recibir la aprobación de todos los países, unanimidad.
Las cuestiones administrativas y de procedimiento se adoptan por mayoría simple. El Consejo Europeo. Función: definir la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea. Miembros: jefes de Estado o de Gobierno de los países de la UE, presidente de la Comisión Europea y alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad. Fecha de creación: 1974, Foro Informal, 1992, Estatus Oficial, y 2009, Institución Oficial de la UE. Sede: Bruselas, Bélgica. El Consejo Europeo reúne a los líderes de la UE para establecer su agenda política. Representa el nivel más elevado de la cooperación política entre los países de la UE. El Consejo, una de las 7 instituciones oficiales de la UE, se reúne en cumbres, normalmente trimestrales, celebradas entre líderes de la UE y presididas por un presidente permanente. ¿Qué hace el Consejo Europeo? Decide sobre la orientación y las prioridades políticas generales de la UE, pero no legisla. Se ocupa de cuestiones complejas o sensibles que no pueden resolverse en instancias inferiores de la cooperación intergubernamental. Establece la política exterior y de seguridad común teniendo en cuenta los intereses estratégicos de la UE y las implicaciones en materia de defensa. Designa y nombra a los candidatos elegidos para determinados puestos destacados de la UE, por ejemplo, en el BCE y en la Comisión. Con respecto a cada una de las cuestiones, el Consejo Europeo puede: 1. Pedir a la Comisión Europea que elabore una propuesta o 2. Someterla al Consejo de la UE para que se ocupe de ella. Composición. El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado o de Gobierno de todos los países de la UE, el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. Convoca y preside el Consejo su presidente, elegido por el propio Consejo Europeo por un período de 2 años y medio renovable una vez. El presidente representa a la UE ante el resto del mundo. ¿Cómo funciona el Consejo Europeo? Normalmente se reúne 4 veces al año, pero su presidente puede convocar reuniones adicionales para tratar asuntos urgentes. En general, las decisiones se toman por consenso, pero en algunos casos es necesaria la unanimidad o la mayoría cualificada. Solo pueden votar los jefes de Estado o de Gobierno. La Comisión Europea. Función: velar por los intereses generales de la UE proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación y aplicando las políticas y el presupuesto de la UE. Miembros: un equipo, colegio de comisarios, uno por cada país de la UE. Año de creación: 1958. Sede: Bruselas, Bélgica. La Comisión Europea es el órgano ejecutivo, políticamente independiente de la UE. La Comisión es la única instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. ¿Qué hace la Comisión? Proponer nuevas leyes. La Comisión es la única institución europea que presenta, para que el Parlamento y el Consejo las aprueben, leyes que protegen los intereses de la UE y a sus ciudadanos en aspectos que no pueden regularse eficazmente en el plano nacional. Leyes correctas en sus detalles técnicos gracias a consultas con expertos y ciudadanos. Gestionar las políticas europeas y asignar los fondos de la UE. Fija las prioridades de gasto de la UE conjuntamente con el Consejo y el Parlamento. Elabora los presupuestos anuales para que el Parlamento y el Consejo los aprueben. ¿Cómo se gasta el dinero bajo el escrutinio del Tribunal de Cuentas? Velar por que se cumpla la legislación de la UE. Conjuntamente con el Tribunal de Justicia, la Comisión garantiza que la legislación de la UE se aplique correctamente en todos los países miembros. Representar a la UE en la escena internacional. Habla en nombre de todos los países de la UE ante los organismos internacionales, sobre todo en cuestiones de política comercial y ayuda humanitaria. Negocia acuerdos internacionales en nombre de la UE. Composición.
El liderazgo político corresponde a un equipo de 27 comisarios, uno de cada país miembro, bajo la dirección del presidente de la comisión que decide quién es responsable de cada política. El colegio de comisarios está compuesto por el presidente de la comisión, sus 7 vicepresidentes, incluido el vicepresidente primero, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y 19 comisarios, cada uno responsable de una cartera. En el día a día, se encarga de realizar las tareas de la comisión su personal, juristas, economistas, etc., repartido en una serie de departamentos denominados Direcciones Generales, DG, cada una de las cuales se responsabiliza de una determinada política. Designación del presidente. Los dirigentes de cada país, reunidos en el Consejo Europeo, presentan al candidato atendiendo a los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. Para obtener la designación, el candidato o candidata necesita el apoyo de la mayoría de diputados del Parlamento Europeo. Elegir al equipo. El candidato a presidente elige a los posibles vicepresidentes y comisarios a propuesta de los países miembros. La lista de candidatos debe recibir la aprobación de los dirigentes nacionales reunidos en el Consejo Europeo. Entonces cada candidato comparece ante el Parlamento Europeo para explicar su planteamiento y responder a las preguntas de los diputados. A continuación, el Parlamento decide por votación si acepta o no al equipo. Por último, el Consejo Europeo lo designa por mayoría cualificada. ¿Cómo funciona la Comisión? Planificación estratégica. El presidente define la orientación general de la Comisión, lo que permite a los comisarios fijar conjuntamente los objetivos estratégicos y publicar el programa de trabajo anual. Toma de decisiones colectiva. Las decisiones se toman bajo responsabilidad colectiva. En este proceso todos los comisarios son iguales y responden por igual de cada decisión. Los comisarios no tienen facultades de decisión propias, salvo habilitación en determinadas circunstancias. Los vicepresidentes actúan en representación del presidente y coordinan los trabajos en sus respectivos ámbitos de competencia conjuntamente con varios comisarios. Para garantizar que el colegio trabaje en estrecha colaboración y de manera flexible, se fijan una serie de proyectos prioritarios. Los comisarios apoyan a los vicepresidentes a la hora de presentar propuestas al colegio. En general, las decisiones se toman por consenso, aunque también pueden tomarse por votación. En ese caso, se aprueban por mayoría simple, con un voto por comisario. A continuación, el tema pasa a la correspondiente Dirección General, cuyo máximo responsable, el director general, responde ante el comisario competente. El resultado suele ser una propuesta legislativa que vuelve a enviarse a los comisarios para que la aprueben en su reunión semanal. Entonces la propuesta, ya oficial, se remite al Consejo y el Parlamento, abriendo así la siguiente fase del procedimiento legislativo europeo. El Tribunal de Justicia. Función: garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros, garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE. Miembros. Tribunal de Justicia: un juez de cada país miembro y 11 abogados generales. Tribunal General. El Tribunal General está compuesto por 2 jueces por cada Estado miembro. Los jueces son nombrados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros, previa consulta a un comité encargado de emitir un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos. Su mandato es de 6 años con posibilidad de renovación. Los jueces designan entre ellos por 3 años a su presidente. Además, nombran a un secretario por un período de 6 años. Los jueces ejercen sus funciones con toda imparcialidad y con total independencia. Contrariamente al Tribunal de Justicia, el Tribunal General no dispone de abogados generales permanentes. No obstante, excepcionalmente puede confiarse esta función a un juez. Los asuntos de que conoce el Tribunal General se sustancian en salas compuestas por 3 o 5 jueces o, en determinados casos, en formación de juez único. También puede reunirse en gran sala, 15 jueces,
cuando la complejidad jurídica o la importancia del asunto lo justifiquen. Los presidentes de las salas integradas por 5 jueces se eligen de entre los jueces por un período de 3 años. El Tribunal General dispone de su propia secretaría, pero utiliza los servicios de la institución para cubrir sus restantes necesidades. Competente para conocer de los recursos interpuestos por personas físicas o jurídicas para obtener la anulación de los actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea de los que sean destinatarias o que les afecten directa e individualmente. Se trata, por ejemplo, del recurso formulado por una empresa contra una decisión de la Comisión que le impone una multa, así como contra los actos reglamentarios que les afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución, y los recursos interpuestos por estas mismas personas con objeto de que se constate la inacción de dichas instituciones, órganos u organismos. Los recursos formulados por los Estados miembros contra la Comisión. Los recursos formulados por los Estados miembros contra el Consejo en relación con los actos adoptados por este en el ámbito de las ayudas de Estado, las medidas de defensa comercial, dumping, y los actos por los que ejerce competencias de ejecución. Los recursos dirigidos a obtener la reparación de los daños causados por las instituciones o por los órganos u organismos de la Unión Europea o sus agentes. Los recursos basados en contratos celebrados por la Unión Europea que prevean expresamente la competencia del Tribunal General. Los recursos en el ámbito de la propiedad intelectual dirigidos contra la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, y contra la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, OCVV. Los litigios entre las instituciones de la Unión Europea y su personal, relativos a las relaciones de trabajo y al régimen de seguridad social. Las resoluciones dictadas por el Tribunal General pueden ser objeto, en un plazo de 2 meses, de un recurso de casación limitado a las cuestiones de derecho ante el Tribunal de Justicia. Año de creación, 1952. Sede, Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, interpreta la legislación de la UE para garantizar que se aplique de la misma manera en todos los países miembros y resuelve los litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas. En determinadas circunstancias, también pueden acudir al tribunal los particulares, empresas y organizaciones que crean vulnerados sus derechos por una institución de la UE. ¿Qué hace el TJUE? El TJUE resuelve los asuntos que se le plantean. Los más comunes son: interpretar la legislación, decisiones prejudiciales. Los tribunales nacionales deben garantizar que la legislación europea se aplique correctamente, pero a veces los tribunales de distintos países interpretan las normas de distintas maneras. Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación o validez de una norma europea, puede pedir una clarificación al Tribunal de Justicia Europeo. El mismo mecanismo puede utilizarse para determinar si una normativa o práctica nacional es compatible con la legislación europea. Aplicar la legislación, procedimientos de infracción. Este tipo de acción se emprende contra una administración nacional por incumplir la legislación europea. Puede entablarla tanto la Comisión Europea como otro país miembro. Si se comprueba que un país ha incumplido las normas, tendrá que poner remedio o afrontar nuevas acciones y una posible multa. Anular normas europeas, recursos de anulación. Si se considera que una norma europea vulnera los tratados de la UE o los derechos fundamentales, los gobiernos de los países miembros, el Consejo de la UE o, en algunos casos, el Parlamento Europeo pueden solicitar al tribunal que la anule. También los particulares pueden solicitar al tribunal que anule una norma europea que les afecte directamente. Garantizar que la UE actúe, recursos por omisión. En determinadas circunstancias el Parlamento, el Consejo y la Comisión deben tomar decisiones. Si no lo hacen, los gobiernos nacionales, otras instituciones europeas o en determinadas circunstancias, los particulares o empresas pueden recurrir al tribunal. Sancionar a las instituciones europeas, acciones por daños y perjuicios.
Puede recurrir al tribunal cualquier persona o empresa que se considere perjudicada en sus intereses por acción u omisión de la UE o de su personal. Composición. El TJUE consta de 2 órganos. Tribunal de Justicia. Resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, ciertos recursos de anulación y los recursos de casación. Tribunal General. Resuelve los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y en algunos casos los gobiernos nacionales. Esto significa que, en la práctica, el tribunal se ocupa sobre todo de la legislación sobre competencia, ayudas estatales, comercio, agricultura y marcas comerciales. Los gobiernos nacionales designan a cada juez y abogado general por un periodo renovable de 6 años. En cada uno de los tribunales, los jueces eligen a su presidente para un mandato renovable de 3 años. ¿Cómo funciona el TJUE? En el Tribunal de Justicia, a cada asunto se le asigna un juez ponente y un abogado general. Los asuntos se instruyen en 2 fases. Fase escrita. Las partes presentan al tribunal alegaciones escritas, y también pueden formular observaciones las administraciones nacionales, las instituciones europeas y, en algunos casos, los particulares. El juez ponente resume todas las alegaciones y observaciones, que a continuación se debaten en la reunión general del tribunal, donde se decide. Según la importancia o complejidad del asunto, si lo instruyen 3, 5 o los 15 jueces del tribunal. Esto último ocurre en muy raras ocasiones, en la mayoría son 5. Si debe celebrarse una vista, fase oral, y si es necesario un dictamen oficial del abogado general. Fase oral, la vista pública. Los abogados de ambas partes plantean sus argumentos ante los jueces y el abogado general, quienes pueden formular preguntas. Si el tribunal decide solicitar un dictamen al abogado general, éste lo emite unas semanas después de la vista. A continuación, los jueces deliberan y dan su veredicto. En el Tribunal General, el procedimiento es parecido, salvo que en la mayoría de los asuntos hay 3 jueces y no hay abogado general. El Tribunal de Cuentas Europeo. Función: comprobar que los fondos de la UE se perciben y se utilizan correctamente, contribuir a mejorar la gestión financiera de la UE. Miembros: 1 por cada país de la UE. Año de creación: 1977. Sede: Luxemburgo. En su calidad de auditor externo independiente de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo, TCE, vela por los intereses de los contribuyentes europeos. Aunque el TCE no tiene capacidad jurídica, contribuye a mejorar la gestión del presupuesto de la UE por parte de la Comisión Europea e informa sobre las finanzas de la Unión. ¿Qué hace el TCE? Audita los ingresos y los gastos de la UE para verificar que la percepción, uso, rentabilidad y contabilidad de los fondos son los correctos. Supervisa a cualquier persona u organización que maneje fondos de la UE, en particular mediante controles puntuales en las instituciones de la UE, especialmente en la Comisión, los Estados miembros y los países que reciben ayuda de la UE. Elabora conclusiones y recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea y los gobiernos nacionales en sus informes de auditoría. Informa de sus sospechas de fraude, corrupción u otras actividades ilegales a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF. Elabora un informe anual para el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que el Parlamento examina antes de aprobar la gestión del presupuesto de la UE por parte de la Comisión. Facilita dictámenes periciales a los responsables políticos de la UE sobre cómo mejorar la gestión financiera y la rendición de cuentas a los ciudadanos. Además, publica dictámenes sobre la legislación preparatoria que incidirá en la gestión financiera de la UE, así como documentos de posición, estudios y publicaciones específicas sobre cuestiones relacionadas con las finanzas públicas de la UE. Para poder ser eficaz, el tribunal debe ser independiente de las instituciones y organismos que audita. Por eso, goza de plena libertad para decidir. ¿Qué somete a auditoría? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde y cuándo presenta sus conclusiones?
La labor de fiscalización del tribunal se centra esencialmente en la Comisión Europea, puesto que es la responsable principal de la ejecución del presupuesto de la UE. Sin embargo, también colabora estrechamente con las autoridades nacionales, ya que la Comisión gestiona junto con ellas la mayor parte de los fondos de la UE, cerca del 80%. Composición. Los miembros del tribunal son nombrados por el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo para un mandato renovable de 6 años. Eligen a uno de los miembros como presidente por un periodo de 3 años, también renovable. ¿Cómo funciona el TCE? El TCE lleva a cabo 3 tipos de auditorías. Auditorías financieras, en las que comprueba si las cuentas reflejan fielmente la situación financiera, los resultados y los flujos de tesorería de un determinado ejercicio. Auditorías de conformidad, en las que comprueba si las transacciones financieras se ajustan a la normativa. Auditorías de resultados, en las que comprueba si la financiación de la UE ha alcanzado sus objetivos con el menor número de recursos posible y de la manera más económica. El Tribunal de Cuentas se divide en grupos de auditoría denominadas salas, cuya tarea es elaborar informes y dictámenes que pasan a ser oficiales cuando los aprueban los miembros del tribunal. El Defensor del Pueblo Europeo. Función: investiga las reclamaciones contra las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la UE. Año de creación: 1995. Sede: Estrasburgo, Francia. El Defensor del Pueblo Europeo investiga las reclamaciones relativas a una mala gestión por parte de las instituciones y los organismos de la UE. Las reclamaciones pueden proceder de cualquier ciudadano de la UE o de residentes, empresas y organizaciones con domicilio en un Estado miembro. ¿Qué hace el Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo Europeo investiga diversos tipos de mala administración. Conducta desleal. Discriminación. Abuso de poder. Omisión de información o negativa a proporcionarla. Retrasos innecesarios. Procedimientos incorrectos. ¿Cómo se elige el Defensor del Pueblo Europeo? El Parlamento Europeo elige al Defensor del Pueblo por un periodo renovable de 5 años. Esta es una de las primeras tareas que realiza en cada legislatura. ¿Cómo funciona el Defensor del Pueblo Europeo? La Oficina del Defensor del Pueblo Europeo inicia sus investigaciones a raíz de las reclamaciones recibidas o por iniciativa propia. Al ser un organismo imparcial, no recibe instrucciones de ningún gobierno u organización. El Defensor del Pueblo Europeo presenta ante el Parlamento Europeo un informe anual de actividades. A veces, para solucionar un problema, el Defensor del Pueblo Europeo solo tiene que informar a la institución de que se trate. Cuando eso no basta, hace todo lo posible para que se alcance una solución amistosa que ponga fin al problema. Si esto tampoco funciona, el Defensor del Pueblo puede dirigir recomendaciones a la institución responsable. Si no se aceptan sus recomendaciones, puede presentar un informe especial al Parlamento Europeo para que tome las medidas oportunas. El Comité Económico y Social Europeo. Función: órgano consultivo que representa a las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de interés. Miembros 329 procedentes de todos los países de la UE. Fecha de creación: 1957. Sede: Bruselas, Bélgica. El Comité Económico y Social Europeo, CESE, es un órgano consultivo de la UE compuesto por representantes de las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de interés. Emite dictámenes sobre cuestiones de la UE para la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, y actúa como puente entre las instituciones de la UE con capacidad decisoria y los ciudadanos europeos. ¿Qué hace el CESE? Permite a los grupos de interés emitir una opinión formal sobre las propuestas legislativas de la UE. Sus 3 tareas principales son: velar por que la política y la legislación de la UE se adapten a las condiciones económicas y sociales, buscando un consenso que sirva al bien común. Promover una UE participativa,
dando voz a las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de interés, y garantizando el diálogo con ellos. Promover los valores de la integración europea, e impulsar la causa de la democracia participativa y las organizaciones de la sociedad civil. Composición. Los miembros del CESE representan las dos caras de la industria y los grupos de interés social de toda Europa. Son designados por los gobiernos nacionales y nombrados por el Consejo de la UE por un período renovable de 5 años. El número de miembros de cada país depende de su población. El CESE elige a su presidente y a 2 vicepresidentes por períodos de 2 años y medio. Los miembros pertenecen a uno de los 3 grupos siguientes: empresarios, trabajadores, otros grupos de interés, agricultores, consumidores, etc. ¿Cómo funciona el CESE? El CESE recibe consultas del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea sobre diversos asuntos. También emite dictámenes por iniciativa propia. Los miembros trabajan para la UE y actúan con independencia de sus gobiernos. Se reúnen 9 veces al año y adoptan los dictámenes por mayoría simple. Preparan las reuniones las secciones especializadas del CESE y la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales. Los grupos de reflexión de especialistas del CESE, llamados observatorios, y el Comité Director Europa 2020 siguen los avances de las estrategias de la UE. El CESE mantiene el contacto con los consejos económicos y sociales regionales y nacionales de toda la UE, en particular para intercambiar información y debatir cuestiones específicas. El Comité Europeo de las Regiones. El Comité Europeo de las Regiones, CDR, cuya sede está en Bruselas, es un organismo consultivo de la UE compuesto por representantes elegidos a escala local y regional, procedentes de todos los 27 Estados miembros de la UE. En la actualidad 329 miembros. A través del CDR, los representantes pueden dar a conocer su opinión sobre la legislación de la UE que repercute directamente en las regiones y ciudades. ¿Qué hace el CDR? El CDR permite a las regiones y ciudades participar formalmente en la elaboración de la legislación de la UE, garantizando el respeto de la posición y las necesidades de los entes regionales y locales. La Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo deben consultar al CDR al elaborar legislación sobre asuntos relacionados con la administración local y regional, como la sanidad, la educación, el empleo, la política social, la cohesión económica y social, el transporte, la energía y el cambio climático. De lo contrario, el CDR puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia. Cuando el CDR recibe una propuesta legislativa, redacta y adopta un dictamen y lo envía a las instituciones pertinentes de la UE. El CDR también emite dictámenes por iniciativa propia. Composición. Los miembros del CDR son representantes elegidos que están al servicio de entes locales o regionales. Cada país designa a sus miembros, y el Consejo de la UE los nombra por un período renovable de 5 años. El número de miembros de un país depende de su población. Los miembros de cada país constituyen la delegación nacional, que refleja el equilibrio político, geográfico, regional y local del país correspondiente. Los miembros también pueden optar por formar parte de un grupo político en el seno del CDR. En la actualidad hay 5 grupos políticos que reflejan las distintas afiliaciones políticas: Partido Popular Europeo, PPE, Partido de los Socialistas Europeos, PSE, Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, ALDE, Alianza Europea, AEN y Conservadores y Reformistas Europeos, CREEN. Los miembros también pueden optar por no formar parte de ningún partido político, no inscritos. El CDR designa entre sus miembros a un presidente por un período de 2 años y medio. ¿Cómo funciona el CDR? El CDR nombra a un ponente, uno de sus miembros, que consulta a las partes interesadas y elabora el dictamen. La comisión del CDR responsable del ámbito político en cuestión debate y adopta el texto. A continuación, el dictamen se presenta en sesión plenaria a todos los miembros, que votan su modificación y adopción.
Por último, el dictamen se publica y se envía a todas las instituciones pertinentes de la UE. Cada año se celebran 6 sesiones plenarias, en las que se adoptan dictámenes que tratan entre 50 y 80 proyectos legislativos. Banco Central Europeo. Función: gestiona el euro, mantiene la estabilidad de los precios y lleva adelante la política económica y monetaria de la UE. Miembros: está formado por el presidente y el vicepresidente del BCE, y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de todos los países de la UE. Creado en 1998. Sede Frankfurt, Alemania. El Banco Central Europeo, BCE, gestiona el euro y formula y aplica la política económica y monetaria de la UE. Su principal finalidad es mantener los precios estables, apoyando así el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. ¿Qué hace el BCE? Fija los tipos de interés a los que presta a los bancos comerciales en la zona del euro, también conocida como la eurozona, controlando de esta forma la oferta monetaria y la inflación. También gestiona las reservas de divisas de la zona del euro y la compra y venta de divisas para mantener el equilibrio de los tipos de cambio. Garantiza que las autoridades nacionales supervisen adecuadamente los mercados e instituciones financieros y que los sistemas de pago funcionen bien. Garantiza la seguridad y la solidez del sistema bancario europeo. Autoriza la fabricación de billetes de euros por parte de los países miembros de la zona euro. Vigila la evolución de los precios y evalúa los riesgos para la estabilidad de los precios. Composición. El presidente del BCE representa al banco en las reuniones de alto nivel de la UE y en reuniones internacionales. El BCE cuenta con los 3 órganos rectores siguientes. El Consejo de Gobierno, principal órgano decisorio. Está formado por el Comité Ejecutivo, véase más adelante, y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de la eurozona. El Comité Ejecutivo se ocupa de la gestión diaria del BCE. Está formado por el presidente y el vicepresidente del BCE, y otros 4 miembros nombrados por los dirigentes de los países de la zona del euro, por un mandato de 8 años. El Consejo General tiene una función consultiva y de coordinación. Está formado por el presidente y el vicepresidente del BCE, y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de todos los países de la UE. ¿Cómo funciona el BCE? El BCE trabaja con los bancos centrales nacionales de todos los países de la UE. Juntos constituyen el Sistema Europeo de Bancos Centrales, SEBC. Dirige la cooperación entre los bancos centrales de la zona del euro. Es lo que suele conocerse como el Eurosistema. El trabajo de los órganos rectores. El Consejo de Gobierno evalúa los cambios económicos y monetarios, define la política monetaria de la zona del euro y fija los tipos de interés a los que los bancos comerciales pueden obtener dinero del BCE. El Comité Ejecutivo es responsable de ejecutar la política monetaria, gestionar las operaciones cotidianas del banco, preparar las reuniones del Consejo de Gobierno y ejercer determinadas facultades delegadas por el Consejo de Gobierno. El Consejo General contribuye al trabajo consultivo y de coordinación y ayuda a preparar la adopción del euro en nuevos países. 1,4. Título IV. Art. 20. Los Estados miembros que deseen instaurar entre sí una cooperación reforzada en el marco de las competencias no exclusivas de la Unión, podrán hacer uso de las instituciones de esta y ejercer dichas competencias, aplicando las disposiciones pertinentes de los tratados, dentro de los límites y con arreglo a las modalidades contempladas en el presente artículo y en los artículos 326 a 334 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 1,5. Título V. Arts. 21 al 46. La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios de la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad,
y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Unión procurará desarrollar relaciones y crear asociaciones con los terceros países y con las organizaciones internacionales, regionales o mundiales que compartan los principios mencionados en el párrafo primero. Propiciará soluciones multilaterales a los problemas comunes, en particular en el marco de las Naciones Unidas. La Unión definirá y ejecutará políticas comunes y acciones, y se esforzará por lograr un alto grado de cooperación en todos los ámbitos de las relaciones internacionales, con el fin de a. Defender sus valores, intereses fundamentales, seguridad, independencia e integridad. B. Consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del derecho internacional. C. Mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, conforme a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como a los principios del Acta Final de Helsinki y a los objetivos de la Carta de París, incluidos los relacionados con las fronteras exteriores. D. Apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza. E. Fomentar la integración de todos los países en la economía mundial, entre otras cosas mediante la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional. F. Contribuir a elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y de la gestión sostenible de los recursos naturales mundiales, para lograr el desarrollo sostenible. G. Ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrenten a catástrofes naturales o de origen humano. H. Promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida y en una buena gobernanza mundial. La política exterior y de seguridad común se regirá por reglas y procedimientos específicos. En el marco de los principios y de los objetivos de su acción exterior, la Unión dirigirá, definirá y ejecutará una política exterior y de seguridad común basada en el desarrollo de la solidaridad política mutua de los Estados miembros. La Unión dirigirá la política exterior y de seguridad común. A. Definiendo sus orientaciones generales. B. Adoptando decisiones por las que se establezcan. 1. Las acciones que va a realizar la Unión. 2. Las posiciones que va a adoptar la Unión. 3. Las modalidades de ejecución de las decisiones contempladas en los incisos 1 y 2. C. Fortaleciendo la cooperación sistemática entre los Estados miembros para llevar a cabo sus políticas. El Consejo Europeo determinará los intereses estratégicos de la Unión. Fijará los objetivos y definirá las orientaciones generales de la política exterior y de seguridad común, incluidos los asuntos que tengan repercusiones en el ámbito de la defensa. Adoptará las decisiones que resulten necesarias. Cuando una situación internacional exija una acción operativa de la Unión, el Consejo adoptará las decisiones necesarias. El Consejo adoptará decisiones que definirán el enfoque de la Unión sobre un asunto concreto de carácter geográfico o temático. Cualquier Estado miembro, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, o el alto representante con el apoyo de la Comisión, podrá plantear al Consejo cualquier cuestión relacionada con la política exterior y de seguridad común y presentar respectivamente iniciativas o propuestas al Consejo. La política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la política exterior y de seguridad común. La Agencia Europea de Defensa a que se refiere el apartado 3 del artículo 42, estará bajo la autoridad del Consejo y tendrá como misión a. Contribuir a definir los objetivos de capacidades militares de los Estados miembros y a evaluar el respeto de los compromisos de capacidades contraídos por los Estados miembros. B. Fomentar la armonización de las necesidades operativas y la adopción de métodos de adquisición eficaces y compatibles. C. Proponer proyectos multilaterales para cumplir los objetivos de capacidades militares y coordinar los programas ejecutados por los Estados miembros y la gestión de programas de cooperación específicos. D.
Apoyar la investigación sobre tecnología de defensa y coordinar y planificar actividades de investigación conjuntas y estudios de soluciones técnicas que respondan a las futuras necesidades operativas. Contribuir a definir y, en su caso, aplicar cualquier medida oportuna para reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa y para mejorar la eficacia de los gastos militares. 1,6. Título B. Arts 47 al 55. La Unión tiene personalidad jurídica. Los tratados podrán modificarse con arreglo a un procedimiento de revisión ordinario. También podrán modificarse con arreglo a procedimientos de revisión simplificados. Cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos, podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión. 2. Tratado de Funcionamiento de la UE. Partes I a 7. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE, que deriva del Tratado de Lisboa, se elaboró a partir del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, TCE o Tratado CE, según establece el Tratado de Maastricht. El propio Tratado CE se basó en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, TCE, firmado en Roma el 25 de marzo de 1957. La creación de la Unión Europea, UE, por medio del Tratado de Maastricht, 7 de febrero de 1992, marcó un paso más en el camino hacia la unificación política de Europa. Sin embargo, la Unión Europea no sustituyó a las comunidades europeas, sino que las aunó en el mismo marco basado en una estructura de 3 pilares, a saber. El primer pilar consistía en las comunidades europeas, la Comunidad Económica, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA hasta 2002 y Euratom. El segundo pilar consistía en la cooperación entre los países de la UE en el marco de la política exterior y de seguridad común. El tercer pilar abarcó la cooperación entre los países de la UE en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. Cada nuevo tratado da lugar a una nueva numeración de los artículos. Por su parte, el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, cambió el nombre del TCE por TFUE, el cual fusionó los 3 pilares en una UE reformada y recibió una nueva numeración. El TFUE es uno de los 2 tratados primarios de la UE, junto con el Tratado de la Unión Europea, TUE, y conforma la base detallada del derecho de la UE mediante la definición de los principios y objetivos de la UE y el ámbito de acción en el marco de sus ámbitos políticos. Además, establece los detalles organizativos y funcionales de las instituciones de la UE. 2,1. ¿Cuál es el objetivo del tratado? Tal como se indicaba en su anterior preámbulo, el objetivo del TCE era sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos. Esta formulación todavía está presente en el preámbulo del actual TFUE, así como en el TUE. Dichos tratados han aportado, de hecho, una dimensión más política y democrática a la integración europea, que va más allá del objetivo económico inicial de la creación de un mercado único. 2,2. Puntos clave del Tratado Consolidado. Parte 1. Principios. Describe el alcance del tratado y su vinculación con el TUE, artículo 1. Resume las competencias de la UE en función del nivel de atribuciones de la UE en cada ámbito, artículos 2, 3, 4, 5 y 6. Establece los principios generales que rigen las acciones de la UE, artículos 7 a 17. Parte 2. No discriminación y ciudadanía de la UE. Prohíbe la discriminación basada en la nacionalidad. Artículo 18. Estipula que la UE luchará contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Artículo 19. Establece y define la ciudadanía de la UE y los derechos conexos. Artículos 20 a 24. Parte 3. La más extensa, artículos 26 a 197,
Aporta la base jurídica de las políticas de la UE y las acciones internas en los ámbitos siguientes. El mercado interior, título I. La libre circulación de mercancías, título 2, que incluye la unión aduanera. La política agrícola común y la política pesquera común, título 3. La libre circulación de trabajadores y personas en general, servicios y capital, título IV. El espacio de libertad, seguridad y justicia, título V, que incluye la cooperación policial y judicial. El transporte, título B. La competencia, fiscalidad y armonización de las legislaciones, título 7. La política económica y monetaria, título 8, que incluye artículos sobre el euro. La política de empleo, título X. La política social, título X, en relación con la Carta Social Europea, 1961, y la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, 1989. El título sí establece el Fondo Social Europeo. La educación, formación profesional, juventud y las políticas de deporte, título 12. La cultura, título 13. La salud pública, título 14. La protección de los consumidores, título 15. Las redes transeuropeas, título 16. La política industrial, título 17. La cohesión económica, social y territorial, en otras palabras, la reducción de las disparidades en el desarrollo, título 18. La investigación y el desarrollo y la política espacial, título 19. La política de medio ambiente, título XX. La política energética, título 21. El turismo, título 22. La protección civil, título 23. La cooperación administrativa, título 24. Parte 4. Asociación de los países y territorios de ultramar, artículos 198 a 204, que describe la relación especial entre la UE y los territorios de ultramar de algunos países de la UE, los cuales, a diferencia de las regiones ultraperiféricas, no forman parte de la UE. Parte 5. Acción exterior de la UE, artículos 205 a 222, que describe lo siguiente. La política comercial común, comercio exterior. La cooperación en el desarrollo y la ayuda humanitaria para países no pertenecientes a la UE. Las relaciones con países no pertenecientes a la UE, tratados internacionales, sanciones y solidaridad entre los países de la UE y los organismos internacionales. La creación de las delegaciones de la UE. Que las acciones exteriores deben ser conformes con los principios establecidos en el capítulo 1, título 5 del TUE, en relación con la política exterior y de seguridad común, artículo 205. Parte 6. Disposiciones institucionales y financieras que se ocupan de lo siguiente. Las instituciones de la UE, artículos 223 a 227. Los órganos consultivos de la UE, artículos 300 a 307. El Banco Europeo de Inversiones, artículos 308 a 309. Los actos legislativos, reglamentos, directivas, etc., y los procedimientos de la UE, artículos 288 a 299. El presupuesto de la UE, artículos 310 a 325. La cooperación reforzada entre los países de la UE, artículos 326 a 334. Parte 7. Disposiciones generales y finales, artículos 335 a 358, que tratan de puntos jurídicos específicos, tales como la capacidad jurídica de la UE, la aplicación territorial y temporal, la sede de las instituciones, las inmunidades y el efecto de los tratados firmados con anterioridad a 1958 o a la fecha de adhesión. 2,3. ¿A partir de cuándo está en vigor el tratado? Firmado por los 27 países de la UE, Croacia no se adhirió a la UE hasta 2013. El 13 de diciembre de 2007, el TFUE entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.